Imagina ver algo que nadie más puede ver, una sombra que te sigue a todas partes. No está solo en tu mente, ¿o sí? Esta es la historia de un bombero que enfrentó no solo las llamas, sino los horrores que quedaron grabados en su mente. ¿Hasta dónde llegarías para escapar de tus propios miedos? El rugido de las llamas aún resonaba en su cabeza. No importaba cuántas veces cerrara los ojos, las imágenes no se desvanecían. La estación de bomberos estaba en silencio aquella noche, solo interrumpido por el zumbido del fluorescente en el techo. David se sentaba en su litera, mirando sus botas llenas de hollín, las manos temblorosas, aunque intentaba no dejar que nadie lo notara. El último incendio había sido diferente. Había respondido a cientos de llamadas a lo largo de su carrera, pero nada lo había preparado para ese momento. Una familia. Todos ellos. Un grito ahogado que se había perdido entre las llamas antes de que la estructura colapsara. Y David, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo hacer nada. Ahora, cuando conducía su auto de regreso a casa por la carretera desierta, el sonido del viento contra las ventanas apenas lo mantenía enfocado. Miró de reojo al espejo retrovisor, una costumbre adquirida después de años en la autopista, revisando por si alguna emergencia lo llamaba de vuelta a la realidad. Pero esta vez, en lugar de la oscura carretera vacía, vislumbró una figura borrosa. Una sombra, apenas visible en el reflejo, que parecía moverse. David parpadeó. Solo fue un segundo, pero sintió como su corazón se aceleraba. No había nada. Lo atribuyó al cansancio, a la falta de sueño que lo había perseguido desde el último incendio. El tráfico en la ciudad a esa hora era casi inexistente, y las luces de los postes pasaban como fantasmas a lo largo de la carretera. Solo necesito descansar, murmuró para sí mismo, pero el pensamiento no lo reconfortaba. Al llegar a casa, estacionó el auto en su garaje y se quedó en el asiento por un momento, inmóvil. El espejo retrovisor ahora solo reflejaba la puerta del garaje. Todo parecía en orden, sin sombras, sin figuras. Respiró profundo y salió del auto, dejando atrás esa incomodidad. Pero esa noche, en su pequeño apartamento, las cosas no mejoraron. Mientras intentaba dormir, el eco de las llamas le quemaba en la mente. Se despertó varias veces, bañado en sudor, convencido de que escuchaba crujidos de madera quemándose en la distancia. Pero su dormitorio estaba en silencio. O eso creía. Cuando fue al baño, encendió la luz y se miró en el espejo. Sus ojos estaban enrojecidos, las ojeras profundas. Se echó agua en la cara, esperando refrescarse y alejar el cansancio. Sin embargo, al levantar la cabeza, notó algo fuera de lugar en el reflejo. Allí, en el borde del espejo, había una sombra. Al principio, pensó que era solo la iluminación, pero la sombra parecía moverse, deslizándose justo fuera de su alcance visual. Se giró rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de él, pero no había nada. La habitación estaba vacía, tal como la había dejado. Su respiración se volvió errática mientras volvía a mirar al espejo. La sombra ya no estaba allí, pero el miedo había echado raíces en su pecho. Durante las siguientes semanas, la figura en el espejo retrovisor se convirtió en una compañía constante. Al principio, eran destellos fugaces, una forma humanoide que aparecía solo por un segundo antes de desvanecerse. Pero pronto, comenzaba a quedarse más tiempo, vigilando, observándolo mientras conducía su siguiente turno o cuando intentaba relajarse en casa. Cada vez que David giraba la cabeza para mirar directamente, no había nada. Solo en los espejos, en los reflejos, la sombra permanecía. Era como si fuera parte de él, algo que lo seguía a todas partes, acechándolo sin descanso. No podía decirle a nadie. Sabía lo que sus compañeros dirían: es estrés, Dave. Después de tantos años, es normal. Pero lo que él veía no era normal. No era el simple agotamiento del trabajo. Era algo más oscuro, algo más profundo. Una noche, mientras se preparaba para otro turno, volvió a mirarse en el espejo del baño. La sombra estaba allí, justo detrás de él, más clara que nunca. Y esta vez, no desapareció cuando parpadeó. David se quedó congelado, sintiendo que algo estaba mal. Algo estaba terriblemente mal. Y entonces,
la sombra se movió. La sombra se deslizó detrás de él con un movimiento fluido, como si la oscuridad misma se desprendiera del reflejo del espejo. David dio un paso atrás, con el corazón golpeándole el pecho. No podía apartar los ojos del cristal, donde la figura permanecía. Era alta, sin rostro definido, solo una silueta oscura que parecía moverse con una intención maligna, como si estuviera aguardando. Intentó convencerse de que todo era producto de su mente agotada, de las largas noches sin dormir y de los recuerdos que lo atormentaban. Pero no pudo negarlo por mucho tiempo. Cada vez que se alejaba del espejo, sentía la presión en su nuca, como si la sombra no necesitara estar reflejada para acecharlo. Era como si estuviera justo detrás de él, siempre al acecho, siempre observando. David se apresuró a salir del baño, las manos aún temblorosas. Pero cuando llegó a la cocina, algo no cuadraba. En el brillo metálico del horno, en los vidrios de las ventanas, en cada reflejo que podía encontrar, estaba esa maldita sombra, esperando. El aire en la casa se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. Los días y noches comenzaron a difuminarse. Dormía poco, si acaso, y cuando lo hacía, las pesadillas lo arrancaban de cualquier descanso. Incendios que nunca podía apagar, figuras que corrían por los pasillos en llamas, y siempre, siempre, la sombra en el borde de su visión. Una noche, después de una jornada extenuante, decidió que no podía más. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Se dijo a sí mismo que tenía que enfrentarse a esa cosa que lo seguía como un fantasma. Tomó las llaves del auto y salió de su apartamento, el aire frío de la noche dándole un pequeño respiro del sofocante ambiente que había en su hogar. Condujo sin rumbo, buscando un lugar que le diera algún tipo de tranquilidad, pero la ciudad estaba vacía, silenciosa. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto lo acompañaba. Miró al espejo retrovisor. Allí estaba. La sombra, más clara que nunca, sentada en el asiento trasero de su auto. David frenó en seco, el auto derrapando en la carretera desierta. Se giró de golpe, con el corazón desbocado, y lo que vio lo dejó sin aliento. El asiento trasero estaba vacío. Su respiración era entrecortada, la adrenalina lo hacía sentir mareado. Volvió a mirar el espejo, esperando no encontrar nada. Pero esta vez, no era solo la sombra. En su lugar, había algo más. Una silueta de alguien, una figura que se parecía vagamente a un cuerpo humano, carbonizado, con las marcas de quemaduras. Un rostro desfigurado lo observaba desde el retrovisor, como si lo culpara por algo que no podía comprender. David gritó y salió del auto, cayendo de rodillas en medio de la carretera. Sentía las lágrimas quemándole los ojos, la presión en su pecho aplastándolo. No fue mi culpa. Hice lo que pude, gritó, su voz rebotando en el vacío de la noche. La figura permanecía allí, en el espejo, inmóvil. Pero la sensación de que estaba más cerca, de que había cruzado una línea entre el mundo real y algo más oscuro, no lo abandonaba. David permaneció en el suelo, temblando, hasta que finalmente se obligó a regresar al auto. No sabía qué hacer, a quién acudir. Todo lo que sabía es que, a partir de ese momento, no estaba solo. La sombra había dejado de ser solo un reflejo. Y ahora, lo seguía a todas partes. David condujo de vuelta a su apartamento con las manos tensas alrededor del volante, sus nudillos blancos por la presión. Ya no miraba el espejo retrovisor. Sabía que la sombra seguía allí, pero no quería enfrentarse a su mirada acosadora. Lo peor de todo era el creciente sentimiento de que, por mucho que intentara escapar, no había forma de dejarla atrás. Llegó a su edificio, subió las escaleras casi corriendo y cerró la puerta de su apartamento con fuerza, apoyándose contra ella mientras intentaba calmar su respiración. El silencio del lugar era sofocante, pero mejor que la constante presencia de esa figura en los reflejos. No podía seguir así. Necesitaba ayuda. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a su compañero más cercano en la estación de bomberos, Tomás. Había estado con él en el último incendio, había visto las mismas cosas horribles que David. Quizás entendería. Tomás. Su voz sonaba más débil de lo que esperaba. David, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Suenas mal, hermano.
No. No estoy bien. Siento que hay algo que me está siguiendo, vaciló al decirlo, como si las palabras pudieran desencadenar algo peor. No sé cómo explicarlo, pero es como una sombra. La veo en los espejos, y no me deja en paz. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que David estuvo a punto de colgar. David, finalmente dijo Tomás, su voz baja y preocupada. ¿Has hablado con alguien sobre lo que pasó? El incendio, la familia. No es solo eso. David se levantó de golpe, la desesperación tensando su voz. Lo sé lo que piensas. Pero esto es real. Hay algo detrás de mí, en los espejos, en los reflejos. Y ahora no es solo una sombra. Su voz se apagó mientras se daba cuenta de lo loco que sonaba todo. Hermano, estás agotado. Has pasado por mucho. Necesitas tomarte un tiempo, descansar. Hay cosas que se nos quedan grabadas después de incidentes así. Te acompaño a hablar con alguien, un especialista. Solo di cuándo. David sabía que Tomás lo decía con la mejor intención, pero no podía entender. Nadie podía. Ya no era solo estrés o trauma, era algo más profundo, algo que había tomado forma y lo acechaba a cada momento. Colgó sin decir más. Estaba solo en esto. El apartamento parecía aún más opresivo que antes. El reloj en la pared marcaba las 3 de la mañana, el momento en que la ciudad parecía detenerse por completo. David caminó hasta el baño, como si alguna parte de él lo arrastrara hacia los reflejos. Quería enfrentarse a lo que fuera que lo perseguía, quería acabar con la agonía. Se paró frente al espejo. Sus ojos se veían cansados, su rostro demacrado. Al principio, todo parecía normal. Solo su propio reflejo, deteriorado por las semanas de insomnio y angustia. Pero, poco a poco, lo vio. La sombra. No en el borde del espejo, sino justo detrás de él, en su habitación, como si hubiera cruzado al mundo real. David sintió como su garganta se cerraba. La figura estaba quieta, pero la sensación de su presencia era insoportable. La sombra era más sólida ahora, más definida. Podía ver contornos humanos en ella, como si estuviera formada por las cenizas de alguien que había estado demasiado cerca del fuego. De repente, la sombra levantó una mano. Era la primera vez que se movía con tanta claridad. Y entonces habló. Una voz baja, distorsionada, como si viniera de algún lugar profundo, reverberó en la pequeña habitación. No me dejaste salir. David retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Sus piernas temblaban. La sombra, o lo que fuera esa cosa, se acercaba lentamente, su figura vacilante como el humo que se arremolinaba en una habitación llena de llamas. Hice lo que pude, murmuró David, su voz apenas un susurro. La sombra no se detuvo. Cada palabra, cada paso que daba hacia él, parecía hacer que los recuerdos del incendio volvieran a arder en su mente. El calor, los gritos, el crujir de las vigas cayendo sobre la familia atrapada. Pero esto no era solo culpa, esto era algo mucho peor, algo que quería más que simplemente torturarlo con recuerdos. La sombra estaba a un paso de él, y David podía sentir el frío que emanaba de su presencia, como si el aire mismo se estuviera drenando a su alrededor. Me dejaste morir, la voz retumbaba, perforando sus pensamientos. David no sabía si era el estrés, la locura o algo real. Pero en ese momento, todo lo que deseaba era que se detuviera, que la sombra se desvaneciera, que el peso de la culpa y del miedo se fuera con ella. Pero en lugar de eso, la sombra levantó el brazo hacia él, tocando su hombro con una frialdad tan intensa que hizo que David se desmoronara en el suelo, su cuerpo temblando violentamente. La figura se inclinó hacia él, más clara, más presente, hasta que todo lo que pudo ver fue oscuridad. Y entonces la sombra susurró, tan cerca que David pudo sentir su aliento helado en la piel. Y siempre estaré aquí. David despertó en el suelo, el frío aún presente en su piel, pero la sombra ya no estaba. Su cuerpo temblaba, y el pánico aún recorría su mente. Sabía que no podía seguir así. Aquella oscuridad que lo había acechado no era solo una figura del más allá, era la manifestación del trauma, del dolor y la culpa que había acumulado durante tanto tiempo.
y aunque aquella presencia seguía sintiéndose real, David comprendió, en lo más profundo de su ser, que solo enfrentándolo podría detener la caída. Al día siguiente, en lugar de quedarse atrapado en su apartamento, decidió buscar ayuda. Se vistió lentamente y salió de casa. Cada paso que daba se sentía como una lucha, pero era una lucha necesaria. Condujo hasta la estación de bomberos, el único lugar donde sabía que encontraría a alguien que entendería, aunque fuera solo un poco. Cuando entró, se encontró con Tomás, quien lo miró preocupado, pero con una calidez que David no había sentido en mucho tiempo. «Y hermano, sabía que vendrías», dijo Tomás con un tono de alivio. Se acercó a David y lo abrazó con fuerza. Ese simple gesto, esa conexión humana, lo hizo sentir más seguro, más en control, aunque solo fuera por un momento. «No puedo más, Tomás», confesó David con voz temblorosa. «No puedo seguir viendo esas cosas, no puedo seguir sintiéndome culpable por lo que pasó en ese incendio. Siento que me está consumiendo». Tomás lo miró con seriedad, pero con comprensión. Se sentaron en un rincón apartado de la estación, lejos de los demás. David no pudo contenerse y dejó que todo saliera. Habló de la sombra, del estrés, de las noches en vela, y de cómo no podía evitar revivir los horrores que había presenciado. Tomás lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando David terminó, su compañero asintió con calma. «David, no tienes que pasar por esto solo. Todos, en algún momento, cargamos con más de lo que podemos soportar. Y eso no te hace débil. Te hace humano. Hemos visto cosas terribles, cosas que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es cómo lidiamos con ellas. Y no tienes que hacerlo solo. Tienes amigos, tienes una familia aquí», dijo, señalando a los otros bomberos. «Pero sobre todo, tienes que hablar con alguien que pueda ayudarte profesionalmente». David respiró profundamente, sintiendo que el peso de la culpa comenzaba a aflojarse, aunque fuera solo un poco. Tomás tenía razón. Había estado combatiendo este monstruo solo durante demasiado tiempo. Y no era una batalla que pudiera ganar sin ayuda. Unas semanas más tarde, David se encontró en la oficina de un terapeuta especializado en traumas, sentado en una silla cómoda, pero aún nervioso. Había pasado tanto tiempo encerrado en su propio dolor que abrirse a alguien más parecía imposible. Sin embargo, esta vez sentía algo diferente, la esperanza de que, al hablar, podría empezar a sanar. Las primeras sesiones fueron difíciles. Revivir los momentos del incendio, las caras de la familia que no pudo salvar, la sombra que lo perseguía en su mente. Pero poco a poco, comenzó a entender que esa sombra no era un castigo, sino una manifestación de su dolor no resuelto. Con el tiempo, aprendió a reconocer los síntomas del trastorno por estrés postraumático y a trabajar en formas de enfrentarlos sin sucumbir a ellos. No fue un proceso rápido ni fácil. Pero con el apoyo de Tomás, de sus compañeros, y con la ayuda de su terapeuta, David comenzó a reconectarse con la realidad. Aprendió la importancia de hablar sobre lo que sentía, de no reprimir el dolor. Aceptó que pedir ayuda no era una señal de debilidad, sino un paso hacia la recuperación. Asterisco, asterisco, asterisco. Meses después, David caminaba por su apartamento, respirando el aire de una manera que no lo había hecho en mucho tiempo. El ambiente ya no era opresivo, los espejos ya no le devolvían esa figura oscura que lo acechaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba empezando a sanar. La sombra no había desaparecido por completo, pero ahora sabía que no tenía que enfrentarla solo. Y cada día que pasaba, con el apoyo de su red de amigos, su terapeuta y la comunidad a su alrededor, la sombra se hacía menos presente. David entendió que la verdadera batalla no era contra la oscuridad que veía en los reflejos, sino contra el miedo y la culpa que había llevado consigo durante tanto tiempo. Y aunque ese viaje aún continuaba, sabía que ya no estaba solo. Había encontrado luz en la conexión con los demás, en la importancia de la salud mental, y en la valentía de aceptar ayuda. Al final, la sombra en el espejo retrovisor ya no lo controlaba. Ahora era solo un recuerdo, uno que David sabía que podía superar, un día a la vez.